Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam Kijilat Bao en Santiago de Chile. Les saludamos a todos. Esperamos que tengan un Hag Purim Sameach, un feliz Purim Sameach. Es una fecha de mucha alegría, ¿cierto? En Israel, en general, ¿cierto? En el mundo judío, una fecha que tiene mucha celebración. También incluso de manera más contemporánea, ¿cierto? Se ha prestado también para muchos tipos de fiestas, disfraces, cosas divertidas, ¿cierto? Para pasar el día. Pero al menos nosotros nos vamos a enfocar en este comentario, en este estudio, sobre lo que son las mitzvot de Purim, explicadas en un nivel un poco más detallado, qué es lo que se hace en esas fechas y por qué en el fondo se hace eso. Para que podamos cumplir, ¿cierto?, con la historia de Purim. Así que aquí tenemos el título Celebrando Purim y sus mitzvot. Bien, lo primero que vamos a ver, ¿cierto?, es una pequeña lectura de dónde se prescribe la celebración de Purim. Vemos en Esther 9, 20 al 24 lo siguiente. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría y de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Así los judíos llevaron a cabo lo que habían comenzado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Pues Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había hecho planes contra los judíos para destruirlos y había echado el pur, es decir, la suerte, para su ruina y destrucción. Entonces la festividad de Purim, ¿cierto?, como ya sabemos, se enmarca dentro de la historia que aparece en el libro de Esther, que se suele conocer como el rollo de Esther, ¿cierto?, dentro del judaísmo, Megilat Esther. La Megilá, hablamos de rollo porque literalmente se suele tener un rollo de este libro, ¿cierto? Un rollo que, como el rollo de la Torá, pero que generalmente tiene un solo, como un solo lado, una sección que la sujeta. Entonces, como que se enrolla, llega a su final y después se extiende, ¿ya? Hacia un lado. Entonces, Megilat Purim nos habla de la historia de la reina Esther, la que se convertiría, ¿cierto?, en reina en medio, ¿cierto?, de, bueno, reina, esposa del rey Asuero, o Ahashverosh, un poco más difícil de pronunciar en hebreo, en esos tiempos, ¿cierto?, para llegar a una situación donde pudieron interceder porque habían enemigos, ¿cierto?, del pueblo judío que querían destruirlos. Esos enemigos, o el principal enemigo, se llamó Amán, un personaje bastante negativo, ¿cierto?, dentro de la Biblia, bastante destructivo y bastante odiado incluso. ¿Por qué? Porque realmente él quiso destruir a todo el pueblo judío en medio de, ¿cierto?, este imperio. Por misericordia del Eterno, ¿cierto?, estamos hablando de que esto aconteció en el periodo del silencio, el llamado silencio intertestamentario. Es decir, un tiempo donde no había profecía, no había un escrito, ¿cierto? Habían llegado hasta cierto momento los escritos de la escritura, de los profetas, y luego hubo como un silencio, ¿no? Ya, pues estamos hablando en ese periodo donde ocurren estos hechos. Por lo tanto, ocurrieron también fuera de Israel, no ocurrieron en la tierra, sino que en un reino extranjero. Y bueno, fue una ocasión donde realmente de algo muy pequeño vino toda una intención de destrucción.
Esto es algo que, bueno, podríamos mencionarlo eh, brevemente, ¿cierto? Que a veces uno no sabe de dónde, pero puede venir una destrucción inmediata, repentina. A veces, ¿cierto? El pueblo puede estar bien, tranquilo, como le pasó acá, y de un momento a otro las cosas se pusieron difíciles. De un momento a otro, cuando llegó esta persona, ¿cierto? Al poder y quiso y se le colocó, ¿cierto? En su corazón destruir al pueblo. ¿Por qué? Porque no le honraban a él, ¿cierto? Porque Mardoqueo no se arrodilló ante él. Bueno, hay personas, ¿cierto?, que buscan que solamente uno se incline ante la voluntad de ellos. Y si uno no lo hace, colocan, ¿cierto?, toda la opresión, toda su fuerza para buscar destruir a esos que consideran sus enemigos. ¿Por qué? Porque no rinden culto a ellos. No rinden pleitesía, honores a estas personas. Y de esto existe en el mundo hasta el día de hoy. Y en efecto, hoy incluso hay personas que pueden pensar diferente y por pensar diferente son atacados, oprimidos, por no seguir una corriente de la mayoría muchas veces. La opresión puede llegar en el momento menos pensado, puede venir destrucción repentina de un momento a otro. Y el pueblo de Israel ha tenido que sobrepasar estas situaciones una y otra vez a lo largo de su historia. Y si hay un motivo de por qué ellos han podido resistir, ¿cierto?, a los enemigos que se han levantado generación tras generación contra ellos, es por historias como esta, como la de Purim, la de que aparece aquí de la reina Esther, Mardoqueo y todo el pueblo. Porque realmente, aún en tiempos donde el pueblo de Israel sufrió derrotas, expulsión de su tierra, llevado, ¿cierto?, al cautiverio, pues aún en el cautiverio hubo victorias. Hablamos, ¿cierto?, por ejemplo, del periodo de Daniel, ¿cierto? Y los príncipes de Judá, donde realmente, aun cuando, ¿cierto?, no es que derrotaron a un imperio, pero lograron, ¿cierto?, doblegar la voluntad de un imperio, de un emperador. ¿Por qué? Por su fe, por su persistencia. En este caso, ¿cierto?, todo el pueblo logró, gracias a la oración, al ayuno y el arrepentimiento, ¿cierto?, lograron que un decreto de muerte sobre ellos retrocediera e incluso se diera vuelta. De que ellos pudiesen incluso actuar en contra de sus enemigos. Esto es algo que en la historia siempre se busca quitarle a las personas el derecho a defenderse. El libro de Esther nos habla también del valor de el defenderse y el también confiar en el Eterno, que por nuestros medios físicos, materiales, por nuestros medios como oportunidades de trabajo o un concurso como pasó con Esther, aún así podemos, ¿cierto?, tener una posibilidad de cumplir la voluntad del Eterno y de alinearnos, ¿cierto?, a sus propósitos. Uno no sabe muchas veces por qué está en el lugar que está, en el momento en que está, pero Dios lo tiene ahí y en algún momento, quizás, como hablábamos en la mañana, hay un llamado, ¿no? Algo ahí que hay que hacer. Así que bueno, sin andar mucho en la historia, que no es lo que vamos a hablar hoy, tenemos que realmente valorar, ¿cierto?, que en la Biblia, en la Escritura, hay derrotas, hay autocrítica. La Biblia no es un libro que nos diga que hacemos todo bien, al contrario, nos dice cuando hacemos las cosas mal y cuando las hacemos bien. Y nos recuerda muchas veces lo que hacemos mal. Pero también hay momentos donde hay cosas que se hacen bien y se llegan a celebrar. Hay momentos, ¿cierto?, donde rescatamos que realmente el pueblo pudo levantarse y pudo sobrellevar una situación muy compleja. Y eso es lo que significa Purim. Por tanto, la fiesta de Purim y sus costumbres vienen del libro de Esther, como hemos leído acá en este pasaje. Mordejai o Mardoqueo promulgó, ¿cierto?, ciertas obligaciones para todo el pueblo, para que año tras año el pueblo judío celebrara, ¿cierto?, esta festividad de Purim. Hoy
hoy por hoy, ¿cierto? Cuando nosotros tocamos, ¿cierto? Nuestras Biblias, a veces nos podría parecer que toda la Biblia tiene el mismo peso histórico, a lo mejor en el sentido de que cada mandamiento que está entregado en la Biblia es igual que el resto, tiene el mismo peso, el mismo trasfondo, y no es así. En este caso, ¿cierto? Se dice que el pueblo va a celebrar esto, pero Mordejai no es Moisés, Moshe, ¿cierto? Mardoqueo no es Moisés. Entonces, Mordejai no recibió un llamado como hablábamos, ¿cierto? La zarza ardiente, como para recibir la autoridad, ¿cierto? Y poder ejecutar eh, una obligación, porque de hecho estos son los que se llaman los mandamientos de Rabanán, que se le llama como de los rabinos. Hay mandamientos de Oraita, que eso es como una terminología aramea, de Oraita, que es de la Torá, y otras que son de Rabanán, que son de los rabinos, o de los líderes de Israel, si así lo queremos llamar. Entonces, ¿por qué Mordejai, aun cuando hayan pasado estas cosas, esta celebración, ¿por qué no, por qué instituyó esto para todas las generaciones y nosotros seguimos incluso anexándonos, ¿cierto?, a esta celebración? Incluso como judíos o compañeros, ¿cierto?, del pueblo de Israel, ¿cierto?, en la fe. Bueno, en la época, ¿cierto?, en que esto aconteció, eh, Mordejai no inventó mandamientos, por así decirlo. O sea, él no estaba creando algo nuevo. Él se basó en algo en el fondo. ¿Ya? ¿Por qué Mordejai instituyó esto para adelante? Porque había que recordar este hecho. Y hay un precepto en la escritura que también nos habla sobre recordar preceptos, momentos importantes que ocurren en la vida. Entonces, en la Torah hay un tipo de sacrificio que se llama Korban Todá, que es el sacrificio de acción de gracias o de agradecimiento, de gratitud. Korban Todá. ¿Ya? Todá en hebreo significa gracias. Uno puede decirle gracias a alguien así. Entonces, voy a colocar acá. Bueno, después, ¿cierto? Que este Korban Todá, ¿cierto? Este sacrificio era entregado. Lo tomaban los sacerdotes, perdón, y lo sacrificaban, el animal, ¿cierto? Colocaban su sangre y las porciones designadas en el altar que correspondía y la carne, ¿cierto?, del animal se asaba. Él, el que lo ofrecía, ¿cierto?, tenía que servirlo, como dice acá, y se comía junto con copiosas cantidades de pan en el mismo día que se ofrecía el animal. O sea, cuando uno iba a ofrecer un sacrificio de acción de gracias, realmente había mucha comida, mucha carne. Y se solía, ¿cierto?, tomar pan en ese entonces, muchísimo, ahí para ir comiendo todo esto. Para ello, obviamente, una persona, imagínense que llevaba un sacrificio, a una persona no se va a comer un animal entero. Difícil. Hay personas que pueden, a lo mejor, se han esforzado en su vida para lograrlo. Pero, en general, obviamente uno no puede comer tanto. Si bien hay una parte que se queda ahí, que se quema, que se rocía, etcétera, hay carne también que queda para el que la llevó para que pueda comer de ella y disfrutar, ¿cierto? Y comer delante del Eterno de Hashem. Entonces, él obviamente tenía que invitar gente, porque no era que se lo podía comer solo. Él tendría que tener gente que lo ayudara a comer el animal. ¿Cuándo se llevaba un Corban Todá, un sacrificio de acción de gracias? Como dice la Torá, por ejemplo, cuando una persona iba de viaje y se salvaba de un peligro, incluso cuando salía de viaje largo, que en el mundo antiguo, a ver, no es como hoy día que hay calles, hay luces, incluso viajar, incluso andar de noche podría llegar a ser seguro para nosotros, pero en ese entonces no. O sea, olvídese que le toca a alguien que le cayó la noche, había animales, cierto, salvajes, quizás gente en el camino que era imposible de ver. No había luces, no habían como nosotros tenemos los faroles, ¿cierto? No, eso no existía. Entonces era el que emprendía un viaje largo y llegaba
agradecía, porque gracias al Eterno que llegué, realmente. No sé si usted ha recitado alguna vez la bendición del viajero, ¿cierto? Tefilat Adrej, o la oración del camino, que dice líbranos de las bestias salvajes de aquí y allá, ¿cierto? Porque es parte de lo que se entiende de la Torá, que a veces pasa que uno emprende un viaje y pueden pasar muchas cosas. Hoy día a lo mejor uno anda preocupado de un animal salvaje, pero bueno, así está la bendición, para recordarnos esto. Entonces, cuando alguien se salvaba de un peligro también, había entrado en un peligro inminente, se salvó, acción de gracias. Em, o si estaba, por ejemplo, si estaba enfermo gravemente y se curó, se sanó, también. O si estuvo encerrado en algún lugar, en algún cautiverio y se libró, también. ¿Cierto? Eso se puede ver en el Salmo 107, algunos ejemplos. Entonces, el objetivo, obviamente, de esto es dar gracias. Efectivamente, hay que agradecer. Y, como debe ser comido durante ese día, rápidamente, con varios panes, obviamente, se daba la oportunidad para que la persona que había ofrecido este sacrificio hiciera, ¿cierto? Como hoy día hacemos un brindis y compartiera con el resto, ¿cierto? La comida, pudiera celebrar, ¿cierto? Esa comida y le pudiese decir a la gente por qué están celebrando, por qué están reunidos en ese momento. Y era para agradecer de la gran salvación que el Eterno había hecho con su vida y de lo que le había librado, ¿cierto? En ese momento. Como dice acá, te ofreceré el sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. Pagaré a mis votos en presencia de todo su pueblo. Entonces, es un mandamiento de la Torá que cuando una persona experimenta una gran salvación, debe agradecer a Dios en privado o en público. Esto último. ¿Por qué? Porque realmente hay un motivo grande, algo pasó increíble, entonces debe haber un agradecimiento público a Dios. Entonces, si solamente una persona que experimentó una salvación debe agradecer públicamente, ¿cuánto más? Cuando toda la nación fue liberada de un gran peligro, ¿cierto? Y esto es similar a lo que pasó en la historia de Pesaj. De hecho, Purim está muy cercano a Pesaj y tiene un carácter similar, ¿no? Que incluso nos ayuda a prepararnos para Pesaj. Entonces, si una persona tiene que agradecer públicamente por una salvación que recibió, ¿cuánto más toda la nación? Si toda la nación fue salvada. Entonces se recuerda generación tras generación esto. Nosotros recordamos la salvación de los hijos de Israel en el desierto, o sea, en Egipto, ya saliendo de Egipto. Perdón, estando todavía en Egipto. Y el sacrificio de nuestro amado Mesías Yeshua en ese mismo día de Pesaj. Recordamos, ¿cierto?, cómo Él nos libró con gran salvación. Así que bueno, esto es, en el fondo, alguien podría decir, ay, pero ¿cómo? Si estos mandamientos son de los rabinos, ¿por qué los vamos a celebrar? Bueno, en realidad, si vemos en la Torá, hay un mandamiento que nos obliga a dar gracias si es que pasamos momentos muy difíciles y somos librados. ¿Cuánto más una nación no podrá recordar, o no deberá recordar, ¿cierto?, una salvación como esta, en la que fueron rescatados. Así que obviamente lo que hizo Mordejai de decir y celebrar esto era para dar una acción de gracias generación tras generación de manera pública y obviamente también para recordar lo que pasó ahí. Que fue un milagro, ¿cierto? Fue un milagro. Así que los mandamientos están dados para esto. Los mandamientos de Purim. Como nota al margen, cuando Mordejai dijo que celebráramos, ¿cierto? O que se celebrara Purim para todos los judíos, todas las generaciones, él no lo dijo pensando en los que no eran judíos. ¿Ok? O sea, él habló esto y promulgó estas leyes para el pueblo judío, el pueblo, ¿cierto?, que estaba ahí. Entonces, no es que él obligó a las personas que no son judías a celebrar Purim. O sea, si hay una persona que no es judía y no celebra Purim, pues no hay ningún problema.
Incluso gente a lo mejor de nuestra comunidad que a lo mejor dice, ah, yo no celebro Purim. No sé si hay alguien, pero un ejemplo. No está obligado a celebrar Purim. ¿Ya? Bueno, salvo que fuera judío. Diferente. Pero si no es judío, no está obligado a celebrar Purim. Entonces, em, el no judío no tiene la obligación de guardar Purim y estos mandamientos. Pero, obviamente, las naciones se benefician de la salvación que Dios prometió a su pueblo Israel. Porque a través de Israel el Eterno dio gran salvación, ¿cierto?, para el mundo. Entonces, si es parte del pueblo judío recordar las salvaciones que el Eterno ha hecho históricamente, el pueblo no judío gentil también empatiza con esto. Y también ve una salvación, ¿cierto?, en celebrar y recordar las grandes salvaciones que Dios ha hecho también para el pueblo de Israel en el cual estamos injertados. Entonces, ¿es apropiado que podamos celebrarlas, que podamos recordar también estos hechos? Claro que sí. ¿Es obligatorio? No. ¿Ok? Esto lo mencionamos porque muchas veces a veces pasa que las comunidades lo toman como algo obligatorio, pero hemos estado hablando de esto, o estuvimos hablando de esto varias semanas, ¿no? Del tema de los mandamientos, la obligatoriedad. Y no, no es obligatorio. Pero podemos compartir la raíz, la celebración, los motivos, ¿cierto? Porque también todos tomamos la Biblia como algo nuestro. Somos prosélitos, ¿cierto?, a este mundo. Entonces nos importa y es relevante para nosotros lo que está allí. Y si podemos recordar con eso, ¿cierto?, cosas de nuestra vida, aplicarlas, recordarlas, Baruch Hashem. Ya hablamos de los 4 mitzvot, entonces, ¿qué hay en Purim? Son 4 cosas que se hacen. La primera de todas ellas es leer Megilat Esther, o la Mikra Megilá, la lectura del rollo. El objetivo de Purim es dar a conocer el milagro, recordar el milagro, publicar el milagro, dar gracias a Dios públicamente y que la gente sepa por qué estamos agradeciendo, por qué estamos contentos. Eso es algo importante, uno puede andar contento en la vida. De hecho, cuando uno anda muy feliz y muy alegre, ¿qué le dice a la gente? ¿Y a ti qué te pasó? ¿Por qué estás tan contento? ¿Por qué estás tan alegre? Alguien podría decir, no, yo soy así. Puede ser, pero no todo el tiempo. Cuando alguien está muy alegre es porque algo pasó, tiene una buena noticia, recibió algún, no sé, alguna información que le interesó, le dio gusto, ¿cierto?, enterarse de algo, o sencillamente le regalaron algo, no sé. Entonces cuando uno está alegre, la gente quiere saber por qué están alegres, qué están celebrando. Entonces el celebrar Purim tiene esa finalidad, que la gente pregunte y nosotros tengamos la oportunidad de dar a conocer el milagro que ocurrió allí, en la historia. ¿Ok? Entonces esa es la razón de por qué obviamente sale este precepto en la Torá. Perdón, en la... Esto ya en la... Bueno, en la Tanaj. En la Tanaj. Así que, ¿qué es lo que tenemos que saber sobre la lectura de la Megilá? Según, ¿cierto?, la ley, la halajá, la ley judía, lo siguiente es que se debe leer la Megilá Esther, el rollo, ¿cierto?, al menos 2 veces. Una por la noche, que da inicio, ¿cierto?, a Purim, y en este caso, en este año, es el día... Ahí se puede ver, bueno, aquí está aquí. Está el día 16 de marzo del año 2022, ahí en la noche, en este año, ¿cierto? Se lee la Megilá una vez y luego el día 17, ¿cierto?, por la mañana se lee la siguiente vez. O durante el día, ya si no la leyó en la mañana. Entonces se suele leer 2 veces la Megilá, según lo que instituyeron los rabinos. Lo otro es que el requisito es que de la lectura se suele aplicar para hombres y para mujeres. En general, hay mandamientos que son solo para hombres y otros solo para mujeres. Y estos que tienen que ver con leer en un momento específico suelen ser solo para hombres. Pero en este caso aplica tanto para hombres como para mujeres. Porque la idea es que todo el pueblo participe y recuerde esto.
Así como en Pesaj también. Hombres, mujeres, todos sepamos que somos libres hoy porque el Eterno nos salvó. Lo ideal es hacerlo, esta lectura, en congregación. Por eso, ¿cierto? Es que hay una reunión que se hace el día inicial en la tarde, en este caso el día miércoles, ¿cierto? Que viene. Y luego el día jueves en la mañana también se hace otra lectura pública en la comunidad, en la congregación, la sinagoga. Pero si no se puede, por X motivo, ¿cierto? Se hace en las casas. Es totalmente admisible, ¿cierto? Que uno lo pueda hacer así, en nuestros hogares. Incluso uno puede no leerla, sino que escuchar a otro que la lee, pero con la condición de que en realidad escuche todo lo que el otro está diciendo. Obviamente. Alguien puede decir, no, si cumplí con digamos, mi obligación de leer la Megilat Esther. Pero a lo mejor la leyó otro y yo estaba mirando el teléfono. La idea es escuchar la historia porque necesitamos dar a conocer el milagro. Y la misma lectura del libro de Esther pregona el milagro. Habla, ¿cierto?, sobre lo que aconteció. Entonces, ¿qué mejor testimonio que leer en ese día Megilat Esther? Es el mejor testimonio. Incluso entonces, ya si uno escucha a otro, es mejor si uno sigue con su propio pergamino. Es decir, si alguien más está leyendo, nosotros también tenemos nuestra lectura y vamos siguiendo la lectura. Eso es como lo más recomendable. Y si no tenemos nuestra propia Megilá, podemos imprimir una. O tenemos nuestra Biblia, incluso, ya para leerlo. Así que en cuanto a la Megilat Esther, se lee esas dos ocasiones. Así que nos tenemos que preparar para eso, ¿cierto? Y comenzar la lectura y durante el día. Lo otro es la comida festiva de Purim, o Seudat Purim. La comida festiva de Purim, la cena, ¿cierto?, de Purim, ¿cuándo se hace? Como aquí dice, durante el día. Ahora, Purim debe ser un día de fiesta. Purim es una celebración. Obviamente, y de hecho cuando uno lee el libro de Esther, empieza con ¿qué? Con un banquete. Dice que el rey Asuero llamó a hacer un banquete. Tenía un anuncio que hacer, ¿cierto? Hizo un banquete. Comenzó con un banquete. Que luego, ¿cierto? Terminó siendo algo que generó, ¿cierto? Un mal, ¿cierto? Para el pueblo judío, pero terminó con un banquete del pueblo judío luego celebrando. Entonces, el tema del banquete está como muy de la mano de la celebración. Entonces, se abre con un buen banquete. Esa es la idea, de que haya bastante comida. Entonces, es como lo más apropiado, de que se haga con un buen banquete la fiesta. Y ese banquete, esa comida se hace durante el día. ¿Ok? Entonces, generalmente, y se estila, ¿cierto?, de que la noche que comienza Purim, también hay comida. Muchas veces la gente se coloca un antifaz, se celebra, ¿cierto? Hay en la mesa, ¿cierto? Una gran cena. Pero los sabios explican que en realidad esa debe ser durante el día. O sea, si uno lo hace en la tarde inicial, como aquí dice, genial. Pero no cuenta para la mitzvah de la fiesta de Purim. O sea, si alguien quiere cumplir lo que dice ahí de hacer una comida festiva, tiene que ser durante el día. ¿Y eso cuándo puede ser? Como aquí dice, el momento normal para esto es la tarde. En este caso, el del día jueves. Comenzó el día miércoles en la tarde, y el día jueves se hace esta comida. Y se hace por la tarde después de Minjá, o sea, como hora de almuerzo, al fondo. A menudo también esta comida, este banquete se alarga, se extiende, como que pasan como la tarde en celebración, hasta incluso la tarde. Pero la comida principal es como, el banquete es como el almuerzo del día, la comida del día. Esa es como la idea. Ya tiene que ser eso, una comida festiva, más que una cena, es lo que se estila. ¿Ya? Ahora, si alguno tiene alguna dificultad para esto, obviamente hay alternativas, pero así es como se cumple. Y ahí no sé si alcanzan a ver todos, pero dice,
abajo. Normalmente se sirve carne y vino en esta comida como expresión de alegría. ¿Por qué? Porque es un banquete, ¿cierto? Y en general la carne y el vino son parte de las celebraciones, ¿no? Que hay generalmente cuando hay banquetes. Un buen asado, como diríamos. Ahora, lo que se consigue en Purim es comiendo. Se consigue deleitarse y recordar las maravillas que Dios ha hecho, ¿cierto? Y los milagros que ha hecho. Pero lo contrario que es, por ejemplo, Yom Kippur. En Yom Kippur o en Yom Kippurim se eleva en el fondo la persona ayunando. Pero en esta celebración dicen los sabios que se hace al revés. Uno se eleva y se conecta en el fondo con la gratitud celebrando. Porque en Yom Kippur dice afligiréis vuestras almas. En cambio en Purim dice, bueno, no es que dice, pero dice que hubo gran regocijo y alegría, ¿cierto? Se pregonó que cada uno estuviera feliz, alegre. Así que se hace mediante la alegría. Ahora, Purim no es un Shabbat. Es decir, Purim no es un día feriado, festivo. Probablemente aquí no lo es. En algún lugar puede que lo sea. En Israel, por ejemplo. Entonces no es un Shabbat y no tiene las restricciones laborales. Se puede comprar en ese día, se puede cocinar, se puede hacer todo normal. ¿Ok? Por ejemplo, también algunos estilan como se hace una comida festiva en el día, invitar gente, compartir, ¿cierto? Ese día con más personas para que se sepa lo que se aconteció, que se está celebrando. Si una persona es muy pobre o no puede tener una cena festiva, una comida festiva, y dice, bueno, en realidad, ¿cómo voy a celebrar yo? Imagínense. A veces esto pasa, ¿no? Y esto a veces se sale a relucir en muchos momentos. Hay gente comiendo, disfrutando en tremendas mesas, y hay gente que está muriendo de hambre, ¿no? Es un contraste muy fuerte. Entonces, esta celebración no puede ser completa si no compartimos también nuestra alegría. Como se diría, la alegría no es completa sino cuando es compartida. Y eso es lo que se estila en la fiesta de Purim. ¿Cómo? El mismo texto que leímos al inicio, ¿cierto? Dice que se enviaban regalos, obsequios de comida. Como dice la escritura, dice, Umishloach manot ish lerehu. Para enviar regalos de comida, ish lerehu, de una persona a su prójimo, a su vecino. Entonces, o a su compañero. Esa era la idea de Purim. Es un momento para enviar incluso, como dice el Umishloach manot, enviar regalos los unos a los otros. Y como dice ahí, que debe hacerse de un hombre a su semejante, ish lerehu, uno a otro, dice de uno a otro, dice en forma singular. Entonces se estila que por lo menos uno le dé, dentro de la ley judía, un regalo, perdón, que le dé obsequio de regalo a una persona por lo menos. Si lo quiere hacer a más de una persona, excelente, ¿ya? Pero por lo menos, como ahí dice la escritura, ish lerehu, de una persona a otro, por lo menos se le regala a una persona. Pero luego dice ahí, Mishloach manot. Enviar ciertos regalos de manot, dice. Regalos de comida. O porciones de comida. Eso significa plural. Entonces se estila que por lo menos se envíe 2 porciones de comida a una persona. O sea, me refiero, si usted le da a alguien, no sé, una galleta, le puede dar también, no sé, otra porción de otra comida. Con un café, por ejemplo. O algo para beber y algo para comer. Así. Uno de cada uno. ¿Por qué? Porque dice en plural. Porciones de comida. Entonces se estila que se lleve por lo menos algo para comer. O sea, dos tipos de alimentos dentro del obsequio. ¿Ya? Eso es lo que se interpreta de este pasaje. Para que usted vea que en realidad cuando se estudia la Torá y los mandamientos, se es muy puntilloso.
¿Qué es lo que dice ahí? Se tiene que hacer al pie de la letra. Por lo menos así. O sea, por lo menos regalo a una persona y tienen que ser 2 porciones de comida. De algo en particular. Y otra cosa dice, no dice dar regalos de comida, sino que dice enviar. Entonces no basta con pasarle a una persona, toma, ahí está, yo te quiero regalar esto. Sino que dice enviar. Y para enviar, ¿cómo se hacía en la antigüedad? Se le pasaba a alguien algo para enviarlo. Es como cuando usted hoy día hace un despacho. Se la pasa a alguien, a una compañía para que haga el envío. Es lo mismo acá. Tiene que haber un mensajero, un shaliach, un enviado. Entonces se acostumbra de que si usted le va a pasar algo a una persona, le diga a otro, oye, entrégale esto de mi parte a tal persona, dile que le estoy haciendo este regalo de Purim, que tenga un feliz Purim. Y así se estila que se haga, de esa manera. Ahora, esta comida que se le da no es una caridad, ¿ya? No es caridad, no es como que yo le di... me compré, no sé, pues, una galleta súper rica y les dejé lo que me sobró y les mandé lo que les sobró. No, no es eso. Sino que realmente es un regalo. No es no es limosna. No es una limosna, sino que es un regalo. Como tal. O sea, uno puede regalarle a alguien, no sé, un chocolate, algo que de verdad sea regalable. Y que alguien lo pueda recibir con buena gana, de buena fe. Así que se hace de esa manera anónima. ¿Y por quién, perdón, no se hace de forma anónima, sino que se le dice a alguien, dile a tal persona que le mando esto, que tenga un excelente Purim, que lo pase muy bien? Porque la idea es generar calor humano, por así decirlo, generar una buena sensación de unos a otros, buen sentimiento. ¿Para qué? Para que obviamente todos nos acompañemos, estemos en el mismo sentir. Yo le doy a él, él me da a mí, o sea, estamos todos agradecidos en ese día. Para cumplir el objetivo de que ese sea un día de agradecimiento. Entonces todos nos damos algo para todos. Es como cuando hay un momento de dar regalos. En algún momento, no sé, pues no voy a decir. Ya sabe lo que podría decir, pero no es en ese momento. Pero un momento donde a lo mejor se preste para hacer regalos. Unos a otros. Si usted deja a alguien sin regalo es como triste, ¿cierto? A todos tienen que recibir algo, es como los padres con los hijos. No le van a dar un plato, un regalo a un hijo y al otro no le dan nada. Si usted ha hecho eso alguna vez en la vida, se lo van a cobrar. A veces pasa eso. Y no, pues uno tiene que preocuparse de que todos reciban algo, que todos se sientan apreciados, queridos y parte de. Entonces, todos reciben algo. Todos están contentos. Y la idea es despertar cariño, amor unos con otros. Así que, si pueden volverlo, ¿cierto? A hacer algo bonito, mejor todavía. Y lo ideal es que sea una comida que se pueda servir en el momento. No que haya que llegar a otro lugar como para comerlo, calentarlo quizás. No, sino que uno lo toma, lo puede comer. Listo. ¿Ya? Y si uno recibe muchos obsequios, porque usted es una persona muy querida para los demás, o porque también los demás dicen, a él le gusta comer. Si usted recibe muchos regalos, muchas cosas, obviamente uno se las puede servir en el momento que quiera en Purim. Ya ahí como que ya no aplica el tema de cuándo tiene que comérselo, ¿no? Ahí usted puede elegir cuándo disfrutar todo eso. O puede ser incluso su comida de Purim. Una persona que no tiene a lo mejor mucho para celebrar una comida festiva y a alguien le llega unos obsequios de comida. ¿Para qué? Para que coman Purim. Y ahí suplimos, ¿cierto? De que todos podamos tener también en nuestra mesa una comida de Purim. Por eso también es importante esto. Otra mitzvah y la última es el dar dinero a los pobres. Y este es uno de los importantes, obviamente. No es lo mismo enviar comida que dar dinero a los necesitados, a los pobres. Es diferente.
Entonces en este caso se habla de darle a alguien que necesita de verdad. A lo mejor un regalo de comida no se lo puede hacer a alguien que es su amigo, que es cercano, etcétera. Usted le quiere dar algo, pero aquí estamos hablando de quien necesita realmente. ¿Ya? Ahora, en todo tiempo dice la Torá que debemos ayudar a los necesitados, hacerse de acá, ¿cierto? ¿Por qué o qué hace diferente la mitzvah de ayudar a los pobres en Purim, en diferencia, ¿cierto?, con el resto del año o de los días? Es que obviamente este regalo de Purim o esta sedacá de Purim tiene que tener el objetivo de que la persona se entere de por qué se le está dando. Publicitar, por así decirlo, Purim. Dar a conocer Purim. Por lo tanto, es una gran oportunidad para que las personas que no conocen de la historia, que no sepan de qué se trata, puedan conocer su propósito. Puedan entender, ¿por qué están celebrando esto? Mira, pasó esto y esto otro. Y uno pueda compartirles también a las personas que no conocen, ¿cierto? Y esto es algo bueno. Algo que se quiere compartir, ¿cierto? Nuestra experiencia como pueblo, nuestra experiencia, ¿cierto?, nacional de Israel. Aprendimos esto pasó. Quiero compartir también contigo esta sea acá, pero que te enteres también de esto. Así que lo que se estila también es que aquellos que dan a una sede acá lo puedan hacer en una hora temprana para que, si es que la persona después de enterarse o a lo mejor sabía o no sabía, pero si sabía, que pueda tener para él celebrar también Purim. Esa es la idea, ¿cierto? Y poder participar. Así que, y ahí dice, y lo darás a los pobres. No dice la palabra pobre, sino que dice pobres. Entonces por lo menos se estila que uno pueda ayudar a 2 personas. Eso es como el objetivo, ayudar al menos a 2 personas. Porque ahí la escritura dice a los pobres, dar ayuda, ¿cierto?, a los pobres. ¿Cuánto? No importa. Lo que uno pueda, ¿cierto? Pero preocuparse de que en realidad sea una cantidad acorde a Purim. Si yo tengo mi mesa, estoy celebrando Purim con algo bueno, que si voy a ayudar a alguien y tengo a lo mejor un buen vino en la mesa, puedo ayudar a alguien con una cantidad que se asemeja a un buen vino que él pueda tener en su mesa. Esa es como la idea, ¿ya? Si yo voy a disfrutar de Purim y voy a darle a alguien que necesite para que también se entere de Purim y hacerse de acá, es para que también él pueda tener las condiciones que yo también estoy teniendo en esta fiesta. Así se estila que se dé una sede acá. Significativa, en el fondo. ¿Ya? Esta sede acá no se acostumbra a que se dé ni en la sinagoga, ni que se coloque en un tarrito, sino que se le dé directamente a la persona, al que necesita directamente, derechamente. ¿Ya? Así que hay quien aparta, ¿cierto?, de los diezmos para las fiestas, para celebrar, ¿cierto?, todas las fiestas, pero en realidad esta que se aparta de Purim se estila de que no se aparte de algún diezmo para fiesta o para dedicarlo, ¿cierto?, al tema del ciclo de celebraciones, sino que salga aparte, como una sedacá que salga de lo que uno tiene para ayudar al que necesita. Y una última cosa que mencionar brevemente es el ayuno de Esther. El día, ¿cierto?, anterior a Purim se suele o se acostumbra que existe el ayuno de Esther para recordar y conmemorar, ¿cierto?, ese momento, ya que fue el ayuno lo que permitió esa alegría, esa celebración. Entonces, esto está relacionado también con el medio ciclo, ¿ya? En este momento, mire, como aquí dice, el ayuno de Esther es un momento de preparación para la batalla espiritual. Refleja el ayuno que Esther y todos los judíos emprendieron antes de presentarse ante el rey. Y si bien es un ayuno menor, por lo que es para personas, solo para personas con buena salud. O sea, si alguien no puede ayunar bien, no ayuna. Pero si alguien puede ayunar, lo quiere hacer, lo puede hacer. Es un ayuno de la mañana hasta la tarde. ¿Y cuándo culminaría? Una vez que se haya leído la Megilá en la sinagoga durante esa noche. Eso es como lo que dura este ayuno.
Em, y lo que se acostumbra es que cuando uno se suele hacer ayuno, ¿recuerdan ese pasaje de Isaías donde dice, no es este el ayuno que yo escogí, que se haga esto y luego dice, y partir su pan y darlo al pobre? Bueno, cuando se hace ayuno o este ayuno en particular, también se suele apartar tres medidas monetarias, tres monedas derechamente, que representen el medio shekel de la construcción del tabernáculo. Entonces se utilizan, por ejemplo, monedas que representen la mitad de una unidad monetaria. Por ejemplo, 1000 pesos, 500. Una moneda de 500. Para recordar también que, y cada persona de la familia de hecho da tres monedas, y parte, ¿cierto?, de la comunidad, ¿cierto? O sea, o de las celebraciones que todos construimos la comunidad de Israel. Y esta ayuda, ¿cierto?, es eh, para los que necesitan derechamente. No se le da a la sinagoga nuevamente, sino que en realidad se puede hacer para otra obra, ¿ya? O otra persona que necesita. Nuevamente se recuerda, ¿cierto?, en ese momento del ayuno para ayudar al pobre, al necesitado, pero también, en el fondo, para compartir y saber que es como nosotros somos uno delante del Eterno, cada uno ayuda, ¿cierto?, a otro y cada uno vale, ¿cierto?, la mitad porque el otro nos complementa. Somos todos un pueblo. Y todo el pueblo apoyándose, ¿cierto?, ayunando, suma uno a uno. Sumamos, ¿cierto?, cada persona que ayunó y que estuvo ahí y completamos a todo el pueblo que ayunó y realmente pudo el Eterno cambiar este mal decreto. Así que esas son las mitzvot de Purim, los mandamientos que hay. Lo demás, ¿cierto?, queda para nosotros investigar un poco más en la fiesta, ahondar, pero esto es lo que se practica. Así que mucha acá, mucha comida y mucha celebración. Eso se estila para Purim, que podamos todos tener un buen y significativo Purim, muy alegre, y que realmente podamos compartir unos con otros y entrar, ¿cierto?, en mayor confianza, en amor, ¿cierto? Podamos entender que somos nosotros, el motivo de nuestra alegría no es solamente única, sino que tiene que ser compartido con mis amigos, pero también con los que necesitan, porque todos tenemos que ser uno en esta edificación de nuestra comunidad. El Eterno les bendiga a todos y les desearles a todos una Shavuot, una feliz semana, y recordarles también que pueden ver otros estudios de Purim en nuestro canal de YouTube, que es Gilat Bao, o en nuestro grupo de estudio de Facebook, Torah Alpi Yeshua. Ahí pueden encontrarlos. Que estén muy bien. Shavuot, feliz semana. Y Hag Purim Sameach. Feliz Purim.